Ahora vamos a crear la base de datos. Recordemos que para usar la base de datos necesitamos tener instalado el servidor MySQL Database. Ese servidor lo podemos instalar de manera fácil usando una aplicación llamada SAM. Aquí está, debe estar en verde, quiere decir iniciado. Lo que sigue es usar un diseñador de base de datos muy fácil, que nos permite hacer la tarea de manera simple. El diseñador de base de datos por defecto para usar con MySQL es MySQL Workbench, que es de la empresa Oracle, la misma empresa que compró el MySQL Server. Damos clic aquí y estando aquí en el entorno integrado damos clic donde dice más en Models o simplemente damos clic en New Models aquí, cualquiera de las dos. Damos clic acá y nos aparece esto que está acá. Aquí damos doble clic donde dice agregar diagrama. Y escogemos tablas. Cogemos dos tablas. Vamos a crear una base de datos simple, una base de datos que permita guardar los gastos personales de cada uno. Para eso necesitamos mínimo dos tablas. Una tabla que guarde la información de los usuarios y otra tabla que guarde información sobre los gastos de dichos usuarios. Empecemos con la tabla usuarios. Recuerden que para agregar tablas damos clic aquí, en esta parte que está aquí, en este. Y damos clic y colocamos una tabla acá. Las veces las tablas que queramos crear lo hacemos de esa manera. Observen, ahí llevo 2 tablas, 3 tablas, 4 tablas. Si queremos retroceder, pues simplemente damos control Z acá arriba, aquí, en esta parte, y él retrocede y deshace la última operación. Bien, para trabajar con las tablas, damos doble clic en la tabla, en el icono de la tabla, y aquí aparecen las propiedades de la tabla. En este caso vamos a colocar usuarios. Las tablas se escriben en plural. Se recomienda que se escriban en plural, pero no hay problema si las escriben en singular. Es que la norma mundial dice que las coloquemos en plural. Vamos a aumentar un poco la pantalla para que se vea mejor. Bien, y la otra tabla la vamos a llamar gastos. Gastos. A la base de datos, clic aquí donde dice MyDBase, porque por defecto le coloca el nombre MyDBase. Damos doble clic aquí y en las propiedades de la tabla, aquí está propiedades del esquema, cambiamos el nombre. Vamos a llamarlas gastos personales versión 1. Bien, observen que ya tenemos 2 tablas, pero esas tablas no tienen columnas. Lo próximo que vamos a hacer es agregarle columnas a las tablas. Damos doble clic en la tabla usuarios y le vamos a agregar a que dice columnas, doble clic y colocamos una llamada ID. Luego colocamos una llamada password, cédula. Luego colocamos una llamada password. Luego colocamos una llamada nombre. Luego colocamos una llamada apellidos. Luego colocamos una llamada género, que va a tener el género masculino o femenino. Vamos a colocar una llamada fecha de nacimiento. Otra columna llamada email. Una llamada teléfono. Y una llamada tipo. Bien, ahora configuramos cada columna. La columna ID va a ser la clave primaria, por eso tiene el chulito acá. Las claves primarias son, como vieron en bases de datos, son columnas que no se repiten y no aceptan nulos. En este caso vamos a colocar que esa clave primaria se genere de manera automática, auto-increment. Para eso debe ser de tipo entero.
Luego la cédula. La cédula, aunque todos sabemos que es número, con esos números no se multiplican, ni se restan, ni se dividen, ni nada de eso. Entonces vamos a colocar varchar. Aquí están todos los tipos. Vamos a colocar varchar y vamos a colocar 15. Las cédulas creo que no pasan de 15 números. Si le colocamos nulo aquí, el clic aquí, decimos que cédula va a ser no nulo. Lo que no es muy común. Hay gente que no le gusta dar la cédula como dato. Entonces le dejamos quitamos el churrito para que permita valores nulos. El password, vamos a colocarlo de 30. No creo que exista un password más de 30. De hecho, es fastidioso colocar un password muy grande. Y lo dejamos nulo, pero le colocamos como valor por defecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. De tal manera que si alguien no coloca el password, por defecto todo password va a ser 0, del 1 al 0 en el caso de que no se coloque el password, de que el usuario no quiera colocar el password. El nombre vamos a colocarlo de 40. Varchar, que es puro texto. Los varchar son tipos de datos en bases de datos que llegan hasta 256 caracteres, de 0 a 255. El nombre es obligatorio. El apellido, vamos a colocar el apellido de 55. También va a ser obligatorio, no nulo. El género por defecto va a ser, no. Para darle respeto a las chicas, vamos a colocar el género más obligatorio, de tal manera que el usuario tenga que escoger si es masculino o femenino. Y colocamos un tamaño acorde al tamaño, al número mayor de caracteres que se pueden guardar acá. Entonces, masculino o femenino, ¿cuántas letras tienen? Más, vamos a colocarlo aquí. Más, lleva 3, masculino serían 3, 5, 7, 9. ¿Y femenino cuántos tiene? Yo tengo una imagen aquí llamada masculino que la voy a utilizar ahora. Femenino también tiene 2, 4, 6, 8. Entonces vamos a colocarle 10. Tamaño 10. A masculino vamos a colocarle tamaño 10. A género, perdón. Porque la palabra más grande que se puede guardar ahí tiene 10 caracteres. Repito, vamos a sacar la cuenta. Masculino es la más grande. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, señor. Tiene 9, entonces vamos a darle 10. Seguimos con la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es de tipo date. Aquí están los tipos de datos de fecha. Aquí son date, datetime, time, timestamp, year. Son los tipos de datos para fechas. Date es un tipo de dato cuya fecha siempre será año, mes, día. Datetime es un tipo de dato que será año, mes, mes, día, espacio, 2 números para las horas, 2 puntos, 2 números para los minutos, 2 puntos, 2 números para los segundos. El datetime, timestamp, este es para hora, ya saben que la hora es 2 números para la hora, 2 puntos, 2 números para los minutos, 2 puntos, 2 números para los segundos. Y timestamp es un tipo de hora automático, es decir, que no hay que ingresarlo porque el sistema operativo ingresa, el motor de base de datos toma la fecha del sistema operativo, la fecha y la hora, y la guarda automáticamente en esta columna. La fecha de nacimiento, entonces en nuestro caso, según lo que expliqué, debe ser date, porque nadie se acuerda la fecha y la hora en la que nació. Por lo menos yo no. Y le dejamos nula, porque a nadie tampoco le gusta colocar la fecha de nacimiento. El email, yo tuve un email en una época cuando fui decano de Unicinú, Cartagena, un email bien largo que era decano, facultad de ingeniería, @unicinucartagena.edu.com, sobrepasaba los 70 caracteres. Entonces por defecto le coloco 70. Tampoco va a ser obligatorio, pero sí va a ser único. Igual que las cédulas, van a ser únicas. Las cédulas no son obligatorias, pero si se ingresa, no puede ingresarse una cédula que ya existe. Eso es lo que hace que es único. Unique, ve lo que iba.
Unique. Crea una columna de tipo índice y único. Bien, para el teléfono, los teléfonos son de numéricos también, pero como no se multiplican ni se les hacen operaciones matemáticas, vamos a darlo varchar. Vamos a colocarle 15. Por si alguien coloca un teléfono y la extensión, o si alguien coloca 310 guión, que se coloca mucho, o dos números telefónicos fijos que llegan a 12 caracteres. Bien, y el tipo de datos va a ser administrador o usuario. Entonces, administrador, la palabra más grande, tendría cuántas letras. Vamos a verificar cuántas letras tiene administrador. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a colocarle 2, 4, 6, 8, 11. Vamos a colocarle 12. Vamos a colocarle 12. 12, tamaño 12. Siempre le dejo uno de más por si las moscas. Bien, esta es nuestra tabla usuarios. Ahora vamos con nuestra tabla gastos. Bueno, el tipo de usuario no va a ser obligatorio. Va a ser obligatorio, perdón. Tiene que escoger o administrador o lo dejamos por defecto y le colocamos que el usuario por defecto será usuario. Es decir, todo usuario que se ingrese en la base de datos, si no se le coloca el tipo por defecto será usuario, tipo usuario. Ya creo que tenemos todas las columnas. Falta una fotico, pero eso lo vemos después. Bien. Gastos. La tabla gastos. La tabla gastos va a tener un ID. También vamos a colocarlo autoincremental. Va a tener la fecha de registro del gasto. Es decir, la fecha en la que se registró el gasto en el sistema. Esa fecha va a ser timestamp, que es la fecha automática del sistema. Para que el sistema la coloque de manera automática hay que colocar aquí la palabra current time stamp. Luego la fecha del gasto. La fecha del gasto como tal. Esa fecha será datetime. Debe ser obligatoria. Luego vamos a colocar el tipo del gasto. Ese tipo sí puede ser uno de varios. Puede ser gasto escolar, educativo, gasto de servicios, gastos de salud, gastos de ropa, gastos de alimentación, gastos de recreación, gastos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a darle unos 30. No creo que se pase. De todos modos, ahora revisamos. El nombre del gasto. Vamos a colocarle unos 40, unos 50 para el nombre. El valor del gasto. Este tipo será float. Ahí están, yo los escribo, pero ahí están, es más rápido para mí escribirlo. Ahí están, so float. La descripción del gasto. Una descripción o detalle. No le pongan tilde a las columnas de la base de datos porque genera error. Descripción. La descripción, si la persona quiere escribir algo y se pasa de 256 caracteres, que es varchar, hay un tipo de dato llamado text. Text le permite escribir hasta 65.000 kilobytes. Bien. Entonces configuramos cada columna. La columna fecha de registro va a ser nula y es de tipo fecha estampada o fecha automática. La fecha del gasto va a ser datetime y no permite nulos, o sea, es obligatoria. El tipo de datos, el tipo de gasto de tipo varchar, no lo vamos a colocar nulo. Vamos a permitir que sea obligatorio.
El nombre del gasto es obligatorio, el valor del gasto obligatorio y el tipo del gasto obligatorio. La descripción, sí, la descripción puede ser opcional, porque la persona puede que no quiera colocar descripción del gasto. Los demás datos son, los únicos opcionales serían la fecha de registro, que la toma el sistema de manera automática, y la descripción. Los demás son obligatorios, ingresarlos. La fecha, el tipo, el nombre, el valor y la descripción. El valor. Bien, ahora observemos. Entre la tabla de usuarios y la tabla de gastos debe haber una relación. Los gastos pertenecen a un usuario y los usuarios tienen 0 o cualquier cantidad de gastos. Para eso utilizamos esta relación que está aquí. Esta, la que está punteadita, la voy a maximizar para que la vean. La que está punteadita. Esta no, esta es de 1 a 1. Esta es de 1 a 1 con clave primaria. Esta es de 1 a mucho con clave primaria. Esta es de muchos a muchos. Esta que está aquí es la que vamos a usar. Entonces para eso decimos, un gasto, ¿cuántos usuarios tiene? 1. Entonces, un gasto tiene un usuario. Un momentico, deshacer. Otra vez. Un gasto le pertenece a un usuario. Ahí está. Pero aquí dice que por defecto un usuario tiene uno o cualquier cantidad de gastos. Cosa que no es de todo cierto. Porque alguien se puede querer registrar en la aplicación. El registrarse no necesariamente va a registrar un gasto. Puede registrar un gasto días después que se registre. Por lo tanto, un usuario puede que en el sistema tenga 0 o cualquier cantidad de gasto. Para colocar 0 aquí hay que dar doble clic en el numerito. Nos vamos para acá abajo y nos va a aparecer Relational Shift. Y damos clic donde dice Foreign Key. Aquí y le quitamos el Mandatory. Observen cómo se coloca 0 aquí, miren. Ahí está. Listo. Ya tenemos nuestra base de datos diseñada. Pues si quieren colocar más tablas, pues más tablas pueden colocar. Esto va a ser un ejemplo sencillo, por lo tanto voy a usar 2 tablas. Aquí están los índices que se van creando. Bien. Ahora lo que hay que hacer es mandar esta base de datos a MySQL. Para eso nos colocamos en el menú Database y le decimos manejador de conexiones, Manage Connection. ¿Ya? Aquí creamos una nueva conexión. Ya tenía una creada acá, observen. La voy a borrar. Delete. Creamos una nueva conexión. Voy a borrar esta. Damos doble clic en nueva conexión y nos colocamos acá. Y le colocamos un nombre, gastos personales. Versión 1. El nombre de la conexión puede ser el que ustedes quieran, es irrelevante. Lo importante es que sepamos que el nombre se refiere a algo. En este caso el nombre que le estoy colocando es el mismo nombre de la base de datos, miren, para tener una referencia entre la conexión y el nombre de la base de datos. Luego de tener los nombres de la conexión, si estamos trabajando en el mismo computador y el servidor de base de datos no está en otro computador al cual este está conectado a través de la red, si está en el mismo computador todo, como en el caso que todo está conectado aquí, todo está instalado en el mismo computador, es decir, Workbench está en el mismo computador donde está el SAM, y en el SAM está MySQL funcionando. Si es así, entonces aquí sería localhost o la dirección por defecto que aparece ahí, que es 127.0.0.1. Déjenlo como decía por defecto. Esta dirección de IP es la dirección loopback que corresponde a la dirección local. El puerto por defecto me dice cuál es este, y el usuario, si no lo hemos cambiado, por defecto es root. Root no usa password. Entonces para eso establecemos probamos la conexión, decimos test conexión, y él dice que MySQL Workbench no trabaja muy bien con la versión actual de MySQL que estamos usando, sino que trabaja bien con la versión 5.1.5, 5.1 y 5.6 y 5.7. Pero eso no quiere decir que no la podemos usar, entonces le decimos continuar de todas formas. Y dice que se ha conectado a MySQL al host o equipo 127.0.0.1 al puerto 3306 usando el usuario root y los parámetros de conexión son correctos. Damos OK, cerramos. Lo que sigue es volver otra vez al menú DBase
y escoger Forward Engineer. Damos clic aquí y nos aparece lo mismo. Escogemos la conexión que habíamos creado, le damos continuar, verifiquemos que ese chulito esté aquí, incluir como adjunto el script, le damos siguiente y aquí nos aparece el script que le va a enviar el MySQL Workbench al motor de base de datos MySQL. Recordemos que los motores de base de datos solo entienden el lenguaje SQL. Es decir, por cada cosita que nosotros hacíamos acá en la parte visual, se iba generando una instrucción acá. Cuando creamos la tabla, colocamos la tabla aquí, se creó el Create Table. Cuando agregamos la columna ID, cédula, password y dimos sus tipos de datos, se fueron creando estas instrucciones que van de aquí a acá. Cuando dimos que ID sea clave primaria visualmente, él creó esta instrucción. Cuando dimos que el email fuera único y la cédula fueran únicos, los marcamos como únicos desde la parte visual, se creó esto. Luego creamos la tabla gastos, que es esta que está aquí, y él crea el Create Table gastos. Ahí está, que va de aquí hasta aquí. Y cuando fuimos agregando las columnas de gastos, ahí están ID, veanla acá, ID, fecha de registro, fecha de tipo date, veanla acá, date time, no nulo, tipo, ahí está tipo del gasto, varchar de 30, acá está tipo varchar de 30, no nulo, y así con las demás. La clave primaria es ID, lo cual se genera esta instrucción. Dijimos que había una clave foránea entre gastos y usuarios. La clave de usuario, la clave primaria de la tabla de usuario pasa a ser clave foránea en gastos. Observen. Aquí está. ¿Ya vieron? Vamos a hacer un pequeño cambio antes de para cambiarle el nombre a esta columna. Vamos a cancelar aquí. Damos doble clic acá. Nos vamos, doble clic en gastos. Nos colocamos en la tabla gastos. Y la columna usuario la vamos a llamar en minúscula usuario ID. Es simplemente para recordar que aquí solamente hay un usuario en esta columna, no varios. Y que ese usuario corresponde a la clave primaria ID de la tabla usuario. Es decir, en esta columna ID usuario se va a guardar la clave primaria de la tabla usuario. A eso se le llama clave foránea. Volvemos otra vez a hacer la conexión. Forward Engine. Decimos continuar. Ahí está el script de la base de datos, continuar. Él se está conectando y nos dice que ya lo envió de manera satisfactoria. Si les aparece algún error, les aparece en rojo aquí y les aparece aquí, les aparece el error. Normalmente en las versiones actuales existe algo que se llama el script que él genera algo que dice view vista. Si les aparece ese error, lo buscan y borran la palabrita vista. Aquí, la borran aquí. Esto se puede cambiar. Un comentario en SQL es así. Si les aparece ese error, por ejemplo, que diga view, aquí, view, en mayúscula aparece, cuando normalmente ese errorcito aparece en mayúscula, view, o simplemente vista, entonces lo quitan, simplemente dan doble clic, suponiendo que van para acá, bueno, ahí manda el error, les dice dónde está el error aquí, por ejemplo, un error ha fallado, y donde dice la palabra near, error, sintaxis, database, server, near, aquí justo después de la palabra near, después de esto que está aquí, desde la comilla esa que está aquí, es ahí donde está el error. Observemos, si es cierto. Después de esto está la palabra constraints. Vamos a ver. Atrás. Bueno, aquí, justo aquí. Antes de esto está el error. O sea, aquí. Entonces ustedes se devuelven al script como hice yo. Se les aparece el error. Ahí les aparece la información del error. Se devuelven y borran vista. O borran, dan clic aquí y lo borran. O view, normalmente creo que dice view.
En español significa vista. Eso lo borran. Aparezca lo que aparezca y lo borran. Borran la palabrita cuantas aparezcan. Y una vez le dan clic ahí, él la crea. Bien. Esto es todo. Vamos a crear, vamos a revisar si la base de datos ya fue creada. Podemos usar el mismo motor, el mismo programa MySQL Workbench. Para eso nos colocamos aquí en inicio y creamos una conexión. O simplemente en donde dice modelo, aquí, podemos volver a trabajar el modelo. Aquí está el modelo, veanlo acá. Y damos clic donde dice script shell. Pero hay una forma más fácil. Y es irse para el inicio y colocarse aquí donde dice New Connection. Damos clic aquí. Ah, miren, aquí estaba. Él crea una conexión por cada base de datos. Aquí está. Si esta no aparece, entonces dan clic aquí en New Connection. Escogen la conexión. Buscan crean una conexión, la que ustedes quieran. O buscan la conexión que teníamos. Por ejemplo, para hacer una prueba, prueban la conexión y le dicen OK. Él crea la conexión, ejemplo, acá. Entonces, una vez cree eso, en el caso de nosotros es esta, le damos doble clic. ¿Ya? Y aquí vemos que estamos conectados. Entonces, para ver las bases de datos, veanlas aquí. Aquí están todas. Ahí debe estar nuestra base de datos, ejemplos personales. Gasto personal versión 1, veanla ahí. Al darle clic aquí, podemos ver las tablas y sus columnas, ahí están. Eso quiere decir que la base de datos ya está montada. Bien, eso quiere decir. Otra forma de hacerlo es usando un programa llamado Apache, que viene incluido en el SAM. Apache. Para eso damos clic aquí, vamos a aceptar, Start, esperamos que se ponga en verde. Una vez se ponga en verde, usamos el navegador que es de su preferencia. Yo voy a usar el Mozilla, no el de mi preferencia, pero lo voy a usar. Aquí está. Y entonces aquí escribimos localhost. Damos Enter. Y nos aparece el dashboard de SAMP. En ese dashboard hay una opción que se llama PHPMyAdmin, que es un programa escrito en PHP para administrar MySQL. Es la versión web de Workbench, una versión muy parecida, la alternativa web. Entonces damos clic aquí. Esperemos que se ejecute. Aquí está ejecutándose. Y aquí están las bases de datos, mírenlas. Ahí está nuestra base de datos, gastos personales. ¿La vieron? Y aquí están la tabla gastos, las columnas, la tabla usuario, con sus columnas y sus índices. Aquí están. Si queremos ver un diseño visual como en Workbench de esa base de datos, simplemente nos colocamos aquí y nos vamos para donde dice más y colocamos donde dice diseñador. Y ahí aparece, debemos ignorar, y aparecen las dos tablas relacionadas. Mírenlas. Gastos y usuarios. Bien, eso es todo por ahora.